Saludos, señores. Hoy Tololao no pudo venir y le mandó un mandado conmigo porque no sé, que él está ocupado para la cosa esa del presidente. Entonces le mandó a decir conmigo algo acerca de la restauración, porque él me dijo: háblale tú, que tú sabes más de eso que yo, pues yo soy muy bruto. Entonces yo vine a decirle unas cuantas cosas y me perdonan porque puedo herir algunos sentimientos, algunos libros de historia pueden estar en desacuerdo conmigo. Y mucha gente, por ejemplo, hoy que se celebra la restauración dominicana, pero se dice nada más que Gregorio Luperón fue el único que combatió ahí, uno de los pocos héroes, y se considera tan un padre de la patria. Y yo vengo a decirle que no es desmeritando a Gregorio Luperón, pero el verdadero héroe de la restauración se llama Santiago Rodríguez, que fue el que dio el grito de Capotillo en Dajabón, en esa área por allá, junto a 14 hombres más que lo acompañaron, que son líderes en esa lucha. Eran muchachos y andaban harapientos, casi ninguno sabían escribir, excepto Gregorio Luperón, que fue el que escribió sus memorias en un libro, en un ensayo. Uno de los 14 que andaban con Santiago Rodríguez fueron Benigno Filomeno Rojas, Benito Monción, Federico de Jesús García, Gaspar Polanco, Antonio Salcedo, José María Cabral, Jesús Evangelista Peña, Máximo Grullón, Pedro Antonio Pimentel, Ricardo Curiel, Pedro Francisco Bonó, Ulises Francisco Espaillá, Gregorio Luperón, que no se llamaba, el apellido de él era haitiano, Diperón, y él se lo fue cambiando a Luperón por cosas, curiosidades históricas. Otro fue Pedro Ignacio Espaillá también. La historia se quiso cambiar y se le llamó padre de la patria hace 63 años por cosas de politiquería, que no voy a decir quiénes hicieron eso en el gobierno de Juan Bosch, porque todavía hay de esa gente viva y puedo herir sentimientos, y hay hijos y hay nietos. Pero así es la vida, uno tiene que decir lo que uno lee y lo que uno recibe de los profesores. Por ejemplo, Luperón, de todo eso que habían ahí, era el único que escribió sus memorias, pero él sí luchó, aunque no fue el único. Él luchó en Guanuma, en Monte Plata. También de esos líderes militares de la gesta, del ejército, fue Gaspar Polanco, que era analfabeto y llegó a ser presidente provisional. Y también uno de los más grandes luchadores de esa época fue José María Cabral, que era de San Cristóbal, pero Trujillo, él no quería que nadie brillara, él lo borró de la historia prácticamente, lo prohibió que se enseñara en las escuelas y en las universidades, por celo, porque el tipo no quería que nadie tomara protagonismo en San Cristóbal, nada más quería brillar él como san cristobalense. Otro que se destacó grandemente fue Eusebio Mansueta, que liberó
y conquistó todo el este, Tomayor, Higüey, La Romana, San Pedro, El Ceibo, y luego más tarde desafinó porque derrocó a Pedro Pimentel, que era presidente, y se lo lambió. Dentro de ese grupo de hombres, todo con exceso de material colgante, eran muchachos todos, y ahí también se le unieron el padre de la patria, Francisco del Rosario Sánchez, que apenas tenía 21 años, Ramón Matías Mella, que tenía 22 años en ese entonces, Vicente Celestino Duarte, también con 22, eran todos de esa edad. Fray José Antonio Bobadilla, Pedro Bobadilla, Tomás de la Concha, Félix María del Monte, José María Inver, Antonio Duvergé, que era el centinela de la frontera, se destacó mucho en el área de la frontera con Haití. Gregorio Luperón fue 6 veces presidente de la República. Eso no se lo puede quitar nadie. Muchos de sus gobiernos fueron desde Puerto Plata. Adivinen por qué. A él se le atribuye la instauración del dame lo mío. ¿Dónde está dame lo que me toca? Él tenía una búsqueda, él fue el que instauró la búsqueda. Él tenía una búsqueda fuerte en la aduana de Puerto Plata, y por eso su gobierno, él despachaba desde Puerto Plata. Pero no es con ánimo de tergiversar la historia, es con ánimo de aclarar. Se ha tergiversado tanto la historia que vemos en los libros y en las estatuas a Luperón con uniforme de general, con una espada en la mano, y eso es mentira. Esa gente, esos combatientes, eran harapientos y con poca arma, andaban en una miseria espantosa en ese tiempo. Pero no se le puede quitar el mérito de que fue un combatiente. Pero la mayoría de los combates y su principalía fue post-restauración. El líder de la restauración es Santiago Rodríguez, el cerebro, el orquestador. Y no se le ha rendido un buen culto, un buen reconocimiento a ese señor. Ya saben que Tololao no vino hoy, no sé, que anda de que acechando el presidente, a ver qué ve para hablar de eso, pero me mandó a mí, y yo no soy igual que él, pero aquí me tocó hablar de esto. Se me cuidan, Dios los bendiga a todos.